Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, buenos días. Como siempre, aquí en nuestros programas que hacemos desde Neuropsique, con mucho gusto para todo nuestro auditorio de México, de Monterrey, de México y del mundo, porque recibimos comentarios de Latinoamérica, a veces de Europa, de Estados Unidos, y eso nos da mucho gusto. Se los agradezco, gracias, porque estos programas se hacen y van creciendo gracias a ustedes, a que los comparten, me hacen favor de compartirlo, me hacen favor de hacerme comentarios. La verdad es que hemos tenido una serie de comentarios muy diversos, de muchas partes, les digo, del mundo, donde me hacen algunas preguntas que son muy puntuales sobre el tema que estamos tratando o sobre otro tema. O sea, como los videos ahí están, como los lives se quedan ahora sí que pues en la red, en la web, me hacen favor de seguir viendo los programas y a veces me vuelven a preguntar alguna situación, lo cual se los agradezco de todo corazón, gracias. Y ustedes vayan mandando sus comentarios, esa es la idea es que haya un intercambio, que no sea nada más yo el que estoy hablando, sino que tenga una resonancia con ustedes, de que me digan, oye, ¿de qué se trata este tema? ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Muchas ocasiones, fíjense, los temas son en respuesta a comentarios que ustedes me hacen o que me sugieren, oye, ¿por qué no hablas de este tema? ¿Por qué no tratamos esta otra situación? ¿Por qué no hablamos de esquizofrenia? ¿Por qué no hablamos de ansiedad? La diferencia entre ansiedad y síntomas de COVID, que fue un tema que les gustó mucho, que lo han estado viendo, que lo están observando, lo siguen compartiendo. Muchas gracias, porque también hacemos temas que son de mucha actualidad. Entonces, pues vemos que por ahí los van siguiendo. Y bueno, miren, este programa lo quiero dedicar en atención a todos ustedes, a todas y a todos. Vamos a dedicar este programa única y exclusivamente a responder algunos comentarios. Nada más voy a emitir el nombre de la persona que me lo hizo, pero les vamos a estar hablando para tal vez ahondar un poquito más en el tema, porque generalmente los temas tratamos de contestarlos ese mismo día, en la tarde, en la noche, pero a veces no nos es posible, les pedimos una disculpa. Entonces, pues bueno, miren, me han preguntado muchas cosas. Hicimos un tema de ansiedad y me dicen, excelente programa. Yo creo que ese programa está muy bien, es un programa que gustó mucho sobre la ansiedad, el manejo de la ansiedad. Y me decía una persona que nos escuchó que sería muy bueno que habláramos sobre ese tema, pero enfocado a los jóvenes, enfocado más a los jóvenes, dándoles tips a los papás para poder apoyarlos. Me decía, entonces eso es un comentario muy acertado. Los síntomas de ansiedad son diferentes en un niño. Fíjense, en un niño, cuando ustedes lo vean que es más berrinchudo, que a lo mejor no quiere comer, que se quiere ir a su cama, un niño que es pequeñito, bueno, pues tal vez tenga algunos síntomas de ansiedad, algo de estrés. Un jovencito de la primaria va a tener síntomas muy diferentes. Tal vez ustedes lo vayan a ver irritable, seguramente. Van a pensar, oye, pues ¿qué le pasa a este huerco? ¿Qué le pasa a esta niña que está enojoncísimo? Tal vez ese sea un síntoma de ansiedad. Los adolescentes se vuelven muy rebeldes. Un adulto hombre tal vez se vuelva muy introvertido, hable menos. Una mujer adulta va a tener muchas manifestaciones de síntomas de ansiedad. Entonces, si ustedes se fijan, los síntomas varían dependiendo de la edad que tenga cada persona. Aquí ella me decía, dame un tip para cómo manejar a mis hijos, a mis hijas que tienen ansiedad. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar el espacio para hablar con él o con ella. Si está muy ansioso, muy angustiado, muy enojón, no te metas en ese momento porque va a ser una batalla campal. Date tu espacio, obsérvalo. Los papás siempre estamos observando a nuestros hijos, pero bueno, observen a sus hijos, dejen que pase la situación estresante, difícil que está pasando y acércate después con él o con ella para que hables, a ver qué es lo que le está pasando. En ocasiones no te va a decir. Y si no te dice, hay que respetar también la privacidad de nuestros hijos, porque a veces los papás somos súper insistentes y queremos que nuestros hijos nos digan las cosas y no las quieren decir. Aquí fíjate, lo importante es que ya te acercaste, que ya le mostraste interés a tu hijo o a tu hija y tienes que rematar a lo mejor tu intervención diciendo, bueno, hijo, hija, mijito, mijita, aquí estoy. Me interesa lo que te está sucediendo, ojalá me lo puedas comentar, si no, pues nada más debes de saber que te quiero mucho, que cuentes conmigo, que te pase lo que pase, yo aquí voy a estar para apoyarte. Entonces,
Eso es muy importante, o sea, no demos por hecho que nuestros hijos saben que nosotros estamos para ellos y que los vamos a amar y que los vamos a aceptar siempre como sea. O sea, hay que estar recordando y reforzando ese mensaje continuamente para nuestros hijos. Luego tenía otro mensaje que me dice que le gustó el escenario. Ya ven que les dije que habíamos cambiado de escenario, que le gustó, que qué padre, que qué bueno que compartíamos este tipo de programas. Dice que también empezó a ver nuestro canal, que también empezó a ver TikTok. Entonces, pues gracias. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo más que gracias, gracias y gracias? Una pregunta muy interesante sobre un tema que hicimos de esquizofrenia. Me comentan que si el delirio de persecución es esquizofrenia. Yo lo que te diría es, no, un delirio de persecución no hace un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, amiga, sí te voy a decir que es un síntoma muy importante. Si alguien tiene delirio de persecución, o sea, que siente que la gente lo observa, que la gente está en contra de él, en contra de ella, que un carro lo anda persiguiendo, que está cerrando las puertas mucho, ese delirio de persecución tiene que hacernos pensar en la esquizofrenia. No como un diagnóstico, sino como una posible causa y siempre dependiendo de la edad que tenga la persona. Fíjense cómo en psicología y en psiquiatría la edad importa mucho, porque si me dices, oye, un jovencito, un muchacho de 13, 14 años que siente que lo andan persiguiendo, que lo van a matar, ¿me tengo que preocupar? Claro que te tienes que preocupar y hay que observar a esa persona. Y si eso lo tuviera una persona de 60, 65 años, el diagnóstico es diferente. Allá posiblemente estemos hablando de un deterioro cognitivo y en una etapa temprana de la vida, 12, 13, 14 años, hay que pensar en esquizofrenia, ¿sí? Dice, alguien me preguntaba también que si se puede iniciar con el tratamiento, con los medicamentos de depósito para esquizofrenia. Esa es una pregunta espectacular. O sea, todas las preguntas son muy buenas, pero esta me llamó mucho la atención. Gracias. Generalmente el inicio del tratamiento para la esquizofrenia tiene que ser con medicamento oral. ¿Por qué con medicamento oral? Porque nosotros primero tenemos que probar la tolerabilidad. O sea, te tomas el medicamento y observas si te cae bien o no te cae bien al cuerpo. Si diéramos un medicamento de depósito desde inicio, como son medicamentos de depósito que duran en nuestro cuerpo 1 mes, 3 meses y ya van a venir los de 6 meses también, pues ahora sí que ya valió Wilson, como dicen, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo que un medicamento me digas, oye, me cayó malísimo porque me dolió un chorro la cabeza o traigo náuseas, y yo no te apures, al cabo el efecto se te quita en 8 o 10 horas. No es lo mismo eso a que te diga, ¿sabes qué? Estamos en una situación un poco complicado, vamos a esperarnos 28 o 30 días para que estos efectos se te quiten. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, siempre cuando pensemos en un medicamento de depósito para nuestro familiar, hermano, hijo, papá, tenemos que pasar primero por un medicamento de depósito. Hablen con sus médicos y primero que les prueben un medicamento oral para luego pasar el de depósito. Alguien me preguntaba que si existe la olanzapina en depósito, de depósito. Aquí en México no existe, no sé si en Latinoamérica exista, pero en Europa y en Estados Unidos sí existe, es una muy buena alternativa. Fíjense, esta pregunta me permite también decirles que aquí en México nada más tenemos risperidona, tenemos paliperidona de depósito, tenemos Aldol de depósito, tenemos Clopixol y Suclopentixol, me parece. Una muy buena alternativa farmacológica, pero no tenemos el otro medicamento como este, como la olanzapina. Este no existe para nosotros. Dice, alguien más me pregunta, dice, hola doctor, por favor, tengo mi hermano con todos los síntomas de esquizofrenia, pero no quiere ir al médico. Esto es típico. La verdad es que es una desgracia cuando alguien en la familia puede tener esquizofrenia, sobre todo al principio, porque no acepta tratamiento. Entonces tenemos que hacernos de mucha paciencia, ingeniárnoslas. O sea, yo les invito a la creatividad, a ver cómo sí podemos llevar a una persona con el médico. Y en ocasiones, si ya ves que no, la cosa no va jalando, que se nos está poniendo peor, entonces hay que llevarlo a tratamiento aún en contra de su voluntad. Es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se va a deteriorar esta persona. Dice, no quiere tomar medicamentos, traté de darle la olanzapina. Dice, ¿qué medicamento le podría dar?
Esto es nuevo para mí, sí, me imagino. O sea, la verdad es que cuando alguien empieza con esquizofrenia es un camino cuesta arriba porque necesitas aprender mucho sobre la esquizofrenia. Entonces, pues tenemos muchas alternativas de medicamento, como les había mencionado. Aquí lo importante es que encuentres la manera de convencer a tu hermano de ir con el psiquiatra. Si no lo puedes convencer, bueno, te pones de acuerdo con tu familia y hay que llevarlo en ocasiones en contra de su voluntad para beneficio de él y de la familia. Otra pregunta dice, tengo un hijo de 13 años con esquizofrenia paranoide, o sea, una edad más o menos, en esta edad empieza la esquizofrenia. De hecho, va a haber un programa donde les voy a hablar sobre esquizofrenia temprano, tratamiento temprano y tratamiento de mantenimiento, porque este es un tema muy importante, es un tema que a mí me interesa de manera particular, porque la esquizofrenia, cuando no se trata tempranamente, se va a convertir en un problema fuerte. Dice que lo tiene bajo vigilancia médica de un psiquiatra especial en niños y adolescentes. Existen psiquiatras para niños y adolescentes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Repercute en su desempeño académico? Pues está de manera virtual y no quiere hacer sus tareas y trabajos escolares. Sí te voy a decir que la esquizofrenia, una de las áreas que afecta es el área cognitiva y el área de como de evolución, de volición, de intento, de intensidad, de querer hacer las cosas. Entonces estas personas sí batallan muchísimo para hacer sus actividades. Hay que apoyarlo, hay que apoyarla con esta situación y ver de qué manera o le ponemos a lo mejor algún maestro de apoyo o hablamos con los profesores para que sepan la condición que tiene los jóvenes y que se modifique, no que le den un trato especial, pero sí que se modifique a lo mejor el contenido académico y lo que debe de aprender, porque si no va a ser muy difícil. O sea, no es lo mismo que aprenda un muchacho de a lo mejor 2, 3 que no tiene este problema a alguien que lo pueda tener. Otra pregunta que nos llegó, dice, tengo un hermano que toma valproato 500 miligramos, haloperidol 5 miligramos, clonazepam 2 miligramos, levomepromacina, pero no hay cambio en él, no duerme y come demasiado. Y se ríe mucho, dice, como familia, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, yo te diría que este esquema, a mí se me hace raro, el esquema farmacológico. Les voy a decir una cosa, cuando un psiquiatra les da muchos medicamentos, cuando hay 2 o 3 medicamentos en un paciente, yo ya me pongo a pensar, o sea, me pongo a pensar que tal vez la situación esté o muy compleja o el psiquiatra no tiene como una visión global de lo que está sucediendo, porque no debe de sobremedicarse un paciente con esquizofrenia. Por ejemplo, si tuviera esquizofrenia y para la esquizofrenia el medicamento de los 4 que tienes aquí, el que sirve es el haloperidol, pero haloperidol de 5 miligramos, eso y nada es igual a nada. O sea, prácticamente no se está tratando el paciente si el caso fuera esquizofrenia. ¿Por qué? Porque haloperidol, para que haga efecto, fíjate, necesitas 15 miligramos, 20 o 25 miligramos. Si le estás dando 5 miligramos, pues evidentemente que no te va a jalar. Entonces en ocasiones me dicen, doctor, no funciona el medicamento. Y yo, a ver, dime qué medicamento estás tomando y la dosis. Es fundamental, es básica la dosis. Ustedes, por favor, si alguien está tomando lanzapina, si alguien está tomando haloperidol, métanse por favor a estudiar, busquen generalmente en las universidades, casi todos tienen sus páginas web y busquen información sobre cómo es la dosis del medicamento que debe de tomar su paciente. Porque pues de estos 4, no, la verdad, con el debido respeto, no va a funcionar y no sirve para nada. Valproato a 500 miligramos, no sé para qué se lo den, es una dosis bajita. Sinogan seguramente se usa para dormir, pero pues no sé cuál sea el problema, o sea, no necesita tanto medicamento, tiene 2 para dormir, entonces yo me imagino que va a estar muy sedado. Y luego dices, come demasiado, pues a lo mejor sí, porque hay que cambiar los medicamentos por el efecto colateral. Entonces es bien importante la cantidad de medicamento. Si tienes esquizofrenia, si alguien de la familia tiene esquizofrenia y me tomas 3, 4, 5 medicamentos o te están cambiando continuamente de medicamentos,
Dile, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y aguas. No es frecuente tanto cambio de medicamento y no es frecuente que se tomen medicamentos así 3, 4, no es frecuente. Eso es para los pacientes que tienen esquizofrenia resistente, porque de lo contrario, pues no. Continuando con más preguntas de nuestro auditorio, alguien nos escribió de Chile, me dice, mi hijo tiene esquizofrenia hace 8 años, él tiene 27 años en este momento, toma risperidona y clozapina. Hablaré con su psiquiatra para ver la posibilidad de medicamento inyectable, ya que se me descompensó por no tomar sus medicamentos. Dice, gracias, sirven mucho sus charlas, yo le agradezco que me escriba, señora. Y sí, efectivamente, hablé con su psiquiatra para ver si es posible. La risperidona existe por ejemplo, esta persona, si ya toma risperidona, pues ya puede pasarse a Risperdal inyectable. Aquí en México se llama Risperdal Consta, pero no sé cómo se llaman en otras partes del mundo, pero existe eso, o la paliperidona, porque son medicamentos muy parecidos. Y pregúntele también, por favor, a ver por qué le está dando risperidona y clozapina. Son 2 antipsicóticos, que es lo que les digo. Es rarísimo que se mezclen 2 antipsicóticos. Por favor, traten de evitar las combinaciones de antipsicóticos y sobre todo, ¿saben por qué? Porque la esquizofrenia es una enfermedad que se tiene que tratar por mucho tiempo, si no es que por toda la vida, de tal forma que a veces menos es más, ¿sí? Y no se deben de combinar medicamentos. Otra pregunta dice, yo tengo un niño que sufre de esquizofrenia y epilepsia convulsiva y discapacidad cerebral. Él toma olanzapina 10 miligramos, se toma 2, dice que no, que lo dopa mucho, y también toma oxcarbazepina de 600 miligramos. ¿Será que la dosis está muy alta? Y él se siente muy alterado y grosero y dice que esas pastillas no se las toma y que no se las quiere tomar. Y a veces las esconde y luego las tira en el bote. Pues sí, o sea, hay que ver si es un niño. Fíjense que aquí la talla y el peso cuentan mucho, porque hay jovencitos que me dicen, oye, tiene 13 años. Pues sí, pero es un muchachito muy alto, mide 1,80 y pesa 85, 90 kilos. Bueno, ese niño ya se tiene que medicar como un adulto, pero si es un jovencito, a lo mejor de 1,50, muy delgadito, pues sí es una dosis súper alta. Olanzapina 20 miligramos. Uno de los efectos colaterales más frecuentes de la olanzapina es la sedación y a veces el incremento del apetito. Entonces, yo considero que sí es una dosis muy alta, y sobre todo porque la oxcarbazepina también genera somnolencia. Entonces, imagínense, tenemos 2 medicamentos que sedan, pues ya se imaginan, ¿verdad? O sea, ya se imaginarán. Por eso es importante, revíselo. Este tema, señora, revíselo con su psiquiatra, con su neurólogo, que le lleva el seguimiento para que le ajusten la dosis, porque es mucho. Alguien dice, hola, buen día. También pueden servir técnicas con recompensas positivas mediante la terapia cognitivo-conductual. Sí, ya ven que yo les decía que para la esquizofrenia, pues no todo es el medicamento, no se enfoque nada más con eso. También a lo mejor las recompensas positivas es una técnica muy importante. A veces nuestros hijos no quieren hacer absolutamente nada cuando tienen esquizofrenia, pero bueno, pídele por favor, si no puede hacer ninguna otra actividad y tienes un jardín, que te riegue el jardín, que te pode el jardín, o si tiene mucho más actividad, que pueda ir a comprarte la despensa y le pagas, o le das alguna recompensa con algo, o lo llevas al cine, o que pueda ir a lo mejor al restaurante contigo. O sea, también es importante que ellos salgan y que tengan esparcimiento. Entonces creo que hay que recompensar las conductas positivas y sobre todo también reforzar lo que nosotros queremos que hagan, porque les decía, esta enfermedad les quita las ganas de hacer las cosas. Dice, otra pregunta que me hacen, dice, ¿qué es una psicosis reactiva al estrés? Esa es una muy buena pregunta. Fíjense que ahora con el COVID, ¿sí? Bueno, la gente hemos traído una psicosis, una ansiedad, una depresión horrible, espantosa, una obsesión por la limpieza, pero no se imaginan ustedes ni cómo. Por eso entiendo que el video que hicimos sobre ansiedad y COVID haya sido tan reproducido, porque han tenido muchos síntomas. Entonces, esto de una psicosis es cuando a lo mejor pierdes el contacto con la realidad.
empiezas a oír voces, empiezas a imaginarte cosas, empiezas a tener muchísima ansiedad, mucho miedo, empiezas a tener insomnio, dejaste de comer por el miedo a que te vayas a infectar de COVID. Yo he tenido aquí pacientes que vienen así con psicosis breve reactiva, que a lo mejor alguien de la familia desafortunadamente falleció por esta situación tan complicada, tan catastrófica para la humanidad. Y bueno, pues de tanto impacto que tienen, la verdad es que se psicotizan, o sea, las personas pierden el sentido de sí mismos y les da un miedo y un pánico espantoso porque dicen, oye, siento que me estoy volviendo loco. Esto jamás me había pasado, pero no sé ni dónde estoy, no sé quién soy, me siento extraño, extraña, oigo voces, ¿qué me está pasando? Y yo tengo que explicarles de lo que se trata. Le digo, mira, vamos, te voy a medicar, pero debes de saber que a veces cuando el cerebro tiene un estrés espantoso, horrible, el cerebro como que se bota, o sea, el cerebro como que nos desconecta de la realidad como para protegernos, como autoprotegernos. Yo les digo que a veces la psicosis breve reactiva es como cuando hay una sobrecarga de luz a nuestra casa. ¿Qué pasa? Se botan las pastillas. ¿Para qué? Para proteger todos los aparatos interiores. Lo mismo pasa a veces con la psicosis breve reactiva. Eso es lo que pasa. Entonces, no te preocupes, no te asustes, pero sí ve a tratamiento para psicosis breve reactiva por COVID. No porque te dé el COVID, no porque lo tengas, sino por el pánico, el pavor que te causa que te vayas a infectar con esa enfermedad. Dice que si existe este término, sí existe ese término que me preguntabas, ¿a qué se debe y que si es temporal? Sí, o sea, se debe a un estrés muy fuerte que ya te comentaba y generalmente es temporal. Fíjate, una psicosis breve reactiva tiene que durar de un día hasta un mes, no te va a durar más, generalmente dura una semana, pero bueno, se requiere tratamiento, porque si no esto va para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y la psicosis breve reactiva se te va a convertir en una psicosis real, ¿sí? Por eso es importante tratarnos. Otra pregunta que me hacen es, mi hijo tiene esquizofrenia y toma medicamento, pero aún así no deja de escuchar voces. Esta es una muy buena pregunta. Y aún no está en la realidad y para mí es muy triste porque él ya tiene 30 años y no sé qué hacer. Ay, señora, pues ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Por eso no sé si hicimos ya un programa, la verdad es que no me recuerdo, de sobrecarga del cuidador. Fíjense que a veces la esquizofrenia es una enfermedad tan fea, es una enfermedad tan triste, tan catastrófica, la digo en el mejor de los sentidos, o sea, tan difícil, tan intensa, tan fuerte, tan grave, porque aún aunque los psiquiatras demos un medicamento y lo demos por el tiempo adecuado y la dosis adecuada, aún así el paciente continúa psicótico, continúa escuchando voces. Entonces, a veces hay muy poquitos pacientes, o sea, si tratamos 100 pacientes, tal vez en 80 pacientes nos va a ir generalmente bien con los medicamentos, pero va a haber 20 pacientes que vamos a batallar muchísimo, esa es la verdad. Por eso no hay que sobremedicar al paciente, necesitamos que conozcan muy bien la esquizofrenia y qué pacientes sí van a responder al tratamiento y cuáles desafortunadamente no. Entonces yo le voy a decir, señora, a veces el tratamiento antipsicótico para un paciente con esquizofrenia, créame que los doctores quisiéramos con el alma que él volviera a ser normal y que no escuchara las voces, o que no viera cosas, o que no tuviera delirios, pero a veces no se trata de eso, ¿sí? A veces se trata que el paciente no esté agitado, no esté violento, que no se haga daño, que no sea agresivo con la familia, porque a veces eso es lo que, a eso a veces aspiramos los psiquiatras cuando vemos que no tenemos resultado con las alucinaciones. Pero le voy a decir, no quiero que este comentario lo tome como que, bueno, pues me tengo que acostumbrar. No se tiene que acostumbrar. Agote todas las posibilidades. Si ya su doctor le dio el tratamiento para su hijo a dosis adecuadas y no le funcionó, que le cambie. Si el otro tratamiento por 6 semanas a dosis adecuadas tampoco le funcionó, que le cambie a otra familia. Y ahí, cuando hay dos fallas terapéuticas, ahí sí es recomendable que combinemos 2 antipsicóticos. Y luego, si aún así no hay respuesta, fíjense que hay una terapia que se llama terapia eléctrica. Es una terapia controvertida.
Yo creo que voy a hacer un programa sobre terapia electroconvulsiva, porque la verdad es que se ve tan fea esa terapia, o sea, tiene tantos lastres, o sea, por cómo se hacía, pero la verdad es que a veces la terapia electroconvulsiva, la terapia eléctrica, tiene indicaciones muy precisas, muy precisas para cierto grupo de pacientes con esquizofrenia, para ciertos trastornos bipolares. A veces también se les da a las mujeres embarazadas cuando están terriblemente psicóticas y que no los podemos medicar porque ponemos en riesgo la organogénesis y la seguridad en su productito. Entonces, esa terapia es una muy buena terapia, excelente terapia. Obviamente que no se le da a todos. A lo mejor de 100 pacientes que tienen algún diagnóstico psiquiátrico y que no nos responde, se lo damos a 1 o a 2 pacientes. Dice, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede ayudar a un hijo con un diagnóstico de esquizofrenia que no se quiere medicar y consume alcohol y fuma marihuana? Ay, Dios santo, que me ponen triste las preguntas que me hacen, pero gracias, para eso estoy. Pues es que esta es la realidad también, señora. O sea, la verdad es que la comorbilidad, es decir, que tenga yo 2 padecimientos de esquizofrenia, casi siempre está junto con algo más, con depresión, con ansiedad, con TOC o con uso de sustancias, con alcohol y con marihuana, desafortunadamente. Entonces yo le diría, mire, escoja sus batallas. Ahí tiene 2 batallas. Una es que se tome el medicamento para la esquizofrenia y la otra es lo de la marihuana. Hay que, uno como papá, tienes que elegir tus batallas con tus hijos o con tus hermanos, cuáles sí y cuáles no. Porque no se puede tener 2 frentes abiertos, no puede tener una guerra, oye, tómate el medicamento y otro deja las drogas. No al mismo tiempo, aunque uno lo piense. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tal vez, primero nos concentramos en eso, nos concentramos en que dejen de tomar que se tome el medicamento, y si no se lo quiere tomar, señora, pues bueno, ya sabe que siempre existen los medicamentos de depósito y que son muy buena opción y que podemos recurrir a ellos. Después de que ya esté medicado, vamos a hacer lo posible porque nos deje la marihuana. Y hay ocasiones en que es muy difícil y no la dejan. ¿Por qué? Pues ahora con toda la publicidad y con la normalización que existe de la marihuana, porque aparentemente la marihuana no hace daño, o sea que la marihuana es segura cuando existen. Una cosa es que se legalice la marihuana y otra cosa es que no tenga un problema, que no sea un problema de salud. Claro que es un problema de salud público muy importante que vamos a tener, o sea, con esa sustancia como con otras. Dice, otra pregunta que me hacen es, tengo un hijo adolescente que se niega a tomar terapias para obtener un diagnóstico. Típico, que el papá, la mamá ve que su hijo, su hija le pasa algo, que se aisló, que está muy triste, que llora, que está irritable, que está enojón, y dice que no le pasa absolutamente nada y no quiere ir. Entonces, me preocupa porque los síntomas son parecidos a la esquizofrenia. Pues qué importante, señora. O sea, si es así, ni lo dude. Mire, yo siempre les digo, porque recibo muchas llamadas telefónicas, así como me dice, doctor, ¿qué hago? Tengo un hijo de 18, 20 años y no quiere ir a consultar, doctor, y no se levanta. O sabe que, doctor, anda como sonámbulo en la noche, no nos deja dormir y está dormido a las 6 de la mañana, se empieza a dormir y se me despierta como a las 4 de la tarde, doctor, ¿qué hago? Y no quiere ir a tratamiento. Bueno, yo siempre les digo a los papás, ¿sabes qué? Ven tú a tratamiento. No porque los papás tengan el problema, sino porque a veces el tratamiento en ocasiones inicialmente tiene que ser indirecto. Yo te doy las indicaciones, te digo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, te explico lo que sí puedes hacer y así se empieza en ocasiones el tratamiento para alguien que niega rotundamente que tenga un problema emocional, psiquiátrico, porque no va a querer, ¿sí? Y dice otra pregunta, me dice que quiere saber cuándo va a salir la paliperidona para aplicarlo cada 6 meses. Te debo esa respuesta, amigo, la verdad es que no lo sé. O sea, ahorita existe la paliperidona de 3 meses. Yo lo que sí te puedo decir es que esos estudios de investigación, o sea, de la fase 3, ya se corrieron, ya se aprobaron. Te puedo decir también que los resultados ya están, creo que, publicados, o ya hay algunas publicaciones al respecto.
pero no sé exactamente cuándo vaya a salir. Entonces, pues miren, como ven, teníamos un chorro de preguntas, muchas preguntas relacionadas con esquizofrenia, gracias. Y bueno, porque es un tema también que gustó mucho. Bueno, no, perdónenme, no es la palabra gustar. Creo que es un tema que le llegó mucho a la gente, y cuando le llegan las cosas a la gente es por algo, es porque tienen una necesidad de información sobre ese tema en particular. Entonces yo les agradezco, por favor síganme mandando sus preguntas y les prometo, si este programa les gustó, para que también me hagan comentarios, o sea, me hagan comentarios si les gusta que hagamos todo un live de preguntas. A mí me gustó, a mí me gusta, la verdad me lo propuso Eduardo, mi productor, y se me hizo muy padre, o sea, se me hizo muy padre porque aquí vemos como un mosaico de todo lo que ustedes están pensando, lo que están sintiendo, lo que sí les interesa, y pues para mí es muy importante. Les digo, esto es más importante a lo mejor que yo hablarles de alguna cosa que para ustedes pues ni fu ni fa. Gracias, les mando un abrazo, los espero por aquí en la siguiente, en nuestros programas que hacemos desde Neuropsique para todos ustedes. Gracias, bonito día y a darle.